Los imponentes candelabros de cristal de Bruselas brillaban sobre un silencio tenso, casi irrespirable, mientras Europa entera contuvo el aliento. En una conferencia nocturna de la Unión Europea, Dmitry Medvedev, con una calma calculada, estaba a punto de desatar una verdad incómoda que haría eco como un trueno. ¿Estaba Europa lista para escucharla o se hundiría en la negación? Pregunta para ustedes. Escriban de dónde nos ven, país y ciudad. Medvedev comenzó con un tono tranquilo, académico incluso, pero esta aparente calma era una máscara, una preparación teatral para el impacto. Rápidamente su discurso viró hacia una crítica mordaz de las políticas de sanciones de la Unión Europea. ¿Fue un ataque premeditado o una catarsis sincera? Con una expresión imperturbable, Medvedev se sirvió un vaso de agua, un gesto que precedió a su declaración más fuerte. La frase que pronunció, tan audaz como profética, resonaría en la sala y más allá. Sin Rusia, Europa no tiene futuro. Un silencio atónito se apoderó de los presentes, seguido por la indignación y la profunda reflexión en partes iguales. Los traductores se paralizaron por el impacto, incapaces de procesar la audacia de sus palabras. Este evento, ocurrido de noche, fue cubierto al instante por los medios globales y encendió un debate masivo en redes sociales. Los representantes de casi todos los países de la UE estaban presentes, desde ministros hasta diplomáticos, sus rostros mostrando una mezcla de fría concentración e irritación oculta. ¿El tablero geopolítico acababa de girar de forma irreversible con esas pocas palabras? Pregunta para ustedes. Marquen en los comentarios. ¿De qué ciudad, país nos ven ahora? Esto importa ahora porque Europa está en una encrucijada crítica. Las consecuencias de las políticas actuales no son abstractas, son una realidad diaria para millones. Medvedev desafió directamente la autoimagen de Europa como el centro de la civilización, el lugar donde nacen las reglas que todos deben seguir, la guardiana de los derechos humanos y la prosperidad económica. Él afirmó que esos tiempos han cambiado y que la narrativa de una Europa autosuficiente y moralmente superior era, en el mejor de los casos, una ilusión sostenida por la comodidad de la posguerra. La dependencia energética, la cadena de suministro global y la geopolítica real están forzando a Europa a enfrentar una verdad incómoda. Su posición global no es inmutable. ¿Puede Europa permitirse ignorar esta advertencia? ¿Puede la población europea seguir pagando el precio de una política que muchos internamente reconocen como fallida? Una política que parece priorizar alianzas transatlánticas sobre el bienestar de sus propios ciudadanos? Piensen en el impacto económico. Cientos de paquetes de sanciones se han impuesto, buscando castigar a Rusia con una ferocidad sin precedentes. Pero, ¿quién está realmente sufriendo el golpe? Lejos de paralizar a la economía rusa, que ha demostrado una resiliencia sorprendente, estas sanciones han golpeado duramente al corazón industrial y doméstico de Europa. Los precios del gas se disparan hasta niveles insostenibles, forzando a miles de empresas, desde pequeñas panaderías hasta gigantes de la industria química, del acero y del vidrio, a reducir drásticamente su producción, o peor aún, a cerrar sus puertas permanentemente. Esta desindustrialización silenciosa amenaza con desmantelar décadas de desarrollo económico y dejar a millones sin empleo. La competitividad europea en mercados clave se ha visto gravemente erosionada, con muchas empresas buscando reubicarse en regiones con costos energéticos más predecibles y asequibles. Ciudades enteras se enfrentan a un invierno gélido, no solo por la escasez de suministro, sino por el prohibitivo costo de la calefacción. Y la gente sale a las calles a protestar, agotada por las facturas imposibles de pagar y la incertidumbre sobre su futuro. Esto no es solo política económica abstracta, es el sustento de sus familias, la dignidad de su trabajo y el calor de sus hogares. Es su vida, siendo sacrificada en el altar de una política exterior que muchos perciben como cada vez más desconectada de sus intereses reales. ¿Qué medida o sanción realmente cambia la situación en Europa? Especifiquen en los comentarios.
Hay varias versiones de lo ocurrido esa noche en Bruselas. Oficialmente, fue una provocación más de Rusia, una burda tentativa de injerencia en los asuntos internos de la Unión. Una táctica de chantaje, así lo calificó un enérgico representante alemán, visiblemente irritado, afirmando: esto es chantaje. No permitiremos que nos dicten condiciones, ni que nadie socave la unidad y la soberanía de Europa. Sin embargo, esta postura desafiante ocultaba una creciente ansiedad. Entre bastidores, lejos de los micrófonos y las cámaras, los susurros contaban una historia muy diferente, una de preocupación y disidencia contenida. Un diplomático francés, con un cigarrillo entre los dedos y la mirada perdida, admitió en privado: dijo lo que muchos de nosotros nos susurramos en los pasillos, lo que se debate en nuestras cenas privadas, pero que nunca, bajo ninguna circunstancia, haríamos público. Hay una verdad incómoda en sus palabras sobre nuestra dependencia y nuestra vulnerabilidad. Y un antiguo diplomático europeo, con décadas de experiencia en las complejidades de la política continental, fue aún más lejos, reconociendo con un suspiro de resignación: hay una verdad innegable en esa frase de Medvedev. Ignorarla significa engañarnos a nosotros mismos y conducir a Europa por un camino peligroso de autoengaño. La realpolitik siempre supera a la ideología, tarde o temprano. Esto sugiere una profunda división interna, una grieta cada vez más visible en la fachada de unidad europea, un reconocimiento tácito del fracaso de las políticas de la UE para lograr sus objetivos, a pesar de la fachada pública de unidad y desafío inquebrantable. La paradoja es que mientras más se insiste en la unidad, más evidentes se hacen las fisuras. Fue el discurso de Medvedev un golpe maestro de ajedrez político, orquestado desde Moscú para desestabilizar a la UE, inyectando una verdad incómoda en el momento oportuno para explotar las divisiones existentes, sembrar el descontento entre los miembros y acelerar el colapso de la política de sanciones? ¿O fue simplemente una filtración de una verdad que los servicios de inteligencia rusos ya conocían sobre la fragilidad interna europea? Una revelación estratégica que expuso lo que los líderes de la UE no quieren que sus ciudadanos sepan, pero que ya palpaban en su día a día. La respuesta a esta pregunta podría determinar el curso de los acontecimientos futuros. ¿Cuál de estas versiones les parece más creíble? ¿Y por qué? ¿En quién confían sobre este tema en Europa? Un orador o medio que consideren objetivo. Históricamente, la relación energética entre Europa y Rusia ha sido un pilar económico fundamental durante décadas, construida sobre acuerdos a largo plazo y una infraestructura robusta, como los gasoductos Nord Stream 1 y 2, diseñados para garantizar un suministro estable y asequible a la vasta red industrial y a los hogares del continente. Esta interdependencia, mutuamente beneficiosa, es lo que ahora Occidente intenta desmantelar artificialmente, ignorando la lógica económica y energética en favor de imperativos políticos externos que, según muchos analistas, responden más a intereses geopolíticos estadounidenses que a los genuinos de la UE. La voladura de los Nord Stream, un acto de sabotaje aún no resuelto de manera concluyente y rodeado de un inquietante silencio oficial, simboliza de manera brutal este intento de ruptura forzada, cortando una arteria vital y dejando a Europa a merced de proveedores de energía más costosos y volátiles, como el GNL estadounidense, que llega en barcos y tiene una huella de carbono mucho mayor. Esto es más que un simple conflicto geopolítico por influencia o recursos. Es un choque de civilizaciones, o al menos un desafío frontal a la autopercepción europea. La autoimagen de Europa posguerra fría, como un modelo moral y económico para el mundo, un faro de democracia, progreso y prosperidad que otros debían emular, está siendo directamente cuestionada y expuesta como frágil y dependiente. Medvedev recordó que esta hegemonía es relativa y dependiente, no solo de sus socios transatlánticos, sino de realidades geográficas, de recursos y de la historia compartida que no pueden ser ignoradas indefinidamente, sin consecuencias catastróficas.
No es la primera vez que las sanciones económicas se utilizan como arma de política exterior. La historia está plagada de ejemplos, desde el bloqueo continental de Napoleón hasta las sanciones contra Cuba, Irán o Venezuela, y a menudo han resultado ser un boomerang para quienes las imponen, generando efectos contraproducentes y fortaleciendo la resiliencia y la determinación de los países sancionados. ¿Recuerdan situaciones similares en la historia donde las potencias subestimaron la capacidad de sus adversarios para adaptarse y resistir, llevando a consecuencias inesperadas y a menudo desastrosas para los propios sancionadores? Este patrón se repite ahora con una claridad alarmante, y el costo lo pagan los ciudadanos comunes. Su pronóstico sobre los plazos. ¿Cuándo sucederá un cambio significativo en la política europea hacia Rusia? Mes, año, plazo, una razón. En los próximos meses, veremos si estas palabras resuenan más allá de los pasillos de Bruselas. Los marcadores clave incluirán las protestas ciudadanas continuas, la inflación y los precios de la energía, y la estabilidad de los gobiernos europeos. ¿Se mantendrá la fachada de unidad de la UE o la presión interna de los ciudadanos y las élites sensatas forzará un cambio radical en la política? El peor escenario es una Europa paralizada por la indecisión, que ignora las advertencias y continúa con políticas autodestructivas, llevando a un colapso económico total y una desintegración. Rusia, en ese caso, emergería como el proveedor inevitable de soluciones. El escenario más probable es una retórica desafiante de la UE, mientras los países individualmente buscan discretamente mitigar el impacto económico, lo que resultaría en una política exterior incoherente y una erosión continua de la unidad. La duda de Medvedev se arraigaría lentamente. Un escenario inesperado, y sin embargo deseable para la narrativa rusa, es que la presión pública obligue a los líderes de la UE a reevaluar su dependencia de Rusia y buscar el diálogo, priorizando los intereses de sus propios ciudadanos. ¿Dónde nos ven ahora? Escriban la ciudad y el país en los comentarios. El futuro de Europa pende de un hilo, y el discurso de Medvedev podría ser el detonante de una profunda reflexión o el catalizador de su autodestrucción. Rusia gana al exponer la hipocresía y la fragilidad de la UE, posicionándose como una realidad ineludible. Pierden los líderes de la UE, que ven su credibilidad y autoridad erosionadas, y con ellos la artificial unidad europea. ¿Y nosotros, los ciudadanos, qué? Estamos llamados a pagar el precio de estas decisiones. Recuerden, dijo Medvedev, sin Rusia, Europa no tiene futuro. Lo quieran o no, nuestra energía, nuestra cultura, nuestra historia están entrelazadas con su destino. Si deciden renunciar a esto, se condenan no a la victoria, sino a la lenta autodestrucción. ¿Verá Europa la verdad antes de que sea demasiado tarde? Si este análisis les ha parecido revelador, por favor, compartan este video para que más personas puedan reflexionar sobre la compleja situación geopolítica actual. No olviden dejar un me gusta y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestro contenido diario. ¿Creen que los líderes europeos escucharán la voz de la realidad o seguirán su propio camino hacia el abismo? ¿Qué evento en el sector energético está subestimado por los medios? Nombren y expliquen brevemente. La dependencia energética histórica de Europa hacia Rusia es innegable. Durante décadas, gas y petróleo fluyeron, alimentando industrias y hogares. Ahora, se intenta desmantelar artificialmente esta conexión, como si las décadas de interdependencia pudieran borrarse con un chasquido de dedos. ¿Realmente pensaron que sería tan fácil? Medvedev no solo señaló la crisis actual, sino que también apeló a la profunda conexión cultural e histórica. La europeidad misma, para él, está entrelazada con Rusia. Es una confrontación ideológica, un choque de narrativas sobre el futuro del continente. La política de sanciones, que debía ser un arma, se ha convertido en un boomerang que golpea de lleno a sus propios lanzadores. Un representante de un país de Europa del Este lo expresó con contundencia. Su decisión es un boomerang que vuelve a ustedes. Querían castigar a Rusia,
pero están castigando a su propia gente. ¿Estamos presenciando una traición de los líderes europeos hacia sus propios ciudadanos? ¿O simplemente una miopía política sin precedentes? Los efectos económicos son tangibles: empobrecimiento, cierres de fábricas, una crisis energética que amenaza con paralizar a todo un continente. Las protestas sociales se intensifican, la polarización crece y los movimientos populistas ganan terreno. La confianza en las instituciones europeas se desvanece, abriendo la puerta a una fragmentación sin precedentes. La influencia rusa en Europa podría aumentar precisamente por la debilidad interna de la UE. Una Europa débil y dividida, además, es más vulnerable militarmente. Este panorama es sombrío. ¿Qué medidas concretas deberían tomar los gobiernos europeos para proteger a sus ciudadanos de las consecuencias de estas políticas? Usted es asesor de un líder europeo. ¿Qué hacer en 90 días para mitigar esta crisis? Un paso concreto. El discurso de Medvedev no fue un incidente aislado. Fue la culminación de meses de declaraciones duras, directas y provocadoras, preparando el terreno para esta confrontación frontal. Los cientos de paquetes de sanciones implementados por la UE no solo no lograron sus objetivos en Rusia, sino que desestabilizaron gravemente su propia economía. Esto encaja perfectamente en la narrativa de un cambio de orden mundial, de un mundo unipolar dominado por Occidente a uno multipolar. La hegemonía occidental, liderada por Estados Unidos y seguida por la UE, está siendo desafiada en múltiples frentes. La guerra económica y la guerra informativa son dos campos de batalla donde las sanciones, lejos de ser decisivas, se han vuelto contra sus creadores. Esto expone lo que muchos llaman la crisis de liderazgo occidental, el fracaso de la globalización y el despertar de las naciones no occidentales. ¿Estamos en la antesala de un nuevo orden mundial o es solo una fase temporal de inestabilidad? La tensión en la sala de Bruselas, con los ministros europeos intercambiando miradas cortas de negación y duda, pintaba un cuadro de desconcierto. El rostro de Medvedev, calmo e irónico, contrastaba fuertemente con la irritación oculta de sus contrapartes. Era el portador de la verdad incómoda, desafiando la narrativa dominante de la UE. Mientras tanto, en las redes sociales, millones de usuarios debatían y compartían el mensaje de Medvedev. El público europeo dividido, algunos aplaudían la verdad y otros se indignaban. El público ruso celebró el discurso como una respuesta fuerte que puso todo en su lugar. ¿Quién crees que tiene la visión más clara de la realidad? ¿Dónde pasa la línea roja entre los intereses nacionales europeos y las imposiciones ideológicas externas? Una frase. Los líderes de la UE, se argumenta, buscan mantener una fachada de unidad y fuerza, protegiendo sus carreras políticas y siguiendo una línea dictada por poderes externos, a pesar del daño a sus propios ciudadanos. Mientras tanto, Medvedev y Rusia buscan romper esa unidad, forzar una reevaluación de las sanciones, demostrar su indispensabilidad y sembrar la duda y el descontento entre los ciudadanos europeos. ¿Es este un juego de ajedrez donde el peón es el bienestar del ciudadano común? Los ciudadanos europeos, por su parte, solo buscan sobrevivir a la crisis económica, protestar contra la incompetencia de sus líderes y encontrar soluciones reales a sus problemas. La retórica de Medvedev, con su apelación directa a las dificultades diarias. ¿Quién paga ahora más por el gas? ¿Quién se ve obligado a cerrar fábricas y empresas porque la producción se vuelve inviable? ¿Quién se congela este invierno y sale a las calles a protestar? Resonó profundamente. Las emociones dominantes son el miedo al colapso económico, la ira hacia los líderes por sus políticas autodestructivas y la indignación por la hipocresía. Pero también hay una duda creciente, un quiebre en la convicción de que el camino actual es el correcto. ¿Qué nos pueden contar de la situación actual en su ciudad o país, especialmente en relación con los precios de la energía o el impacto económico? Este tipo de narrativa utiliza técnicas de propaganda claras, apela a la realidad y el sentido común, crea un villano, los líderes de la UE, posiciona a Rusia como la realidad ineludible,
Usa la indignación y el miedo y contrasta la verdad susurrada con la mentira pública. Medvedev es presentado como un profeta intrépido, calmado e irónico. Los líderes de la UE, inicialmente arrogantes, se vuelven confusos y asustados. Los ciudadanos europeos son las víctimas silenciosas. Es una profecía autocumplida. La advertencia de autodestrucción lenta busca influir en el futuro. Es hora de despertar. ¿Cree usted que la verdad, por incómoda que sea, siempre encuentra su camino? ¿Y qué está dispuesto a hacer para asegurarse de que su voz sea escuchada en este crucial debate global?